Y muchas gracias a ustedes, primero que todo, por la oportunidad de poder aclarar las dudas que se han generado en torno a este proyecto de ley futura y próximamente esperamos que sea ley de la República sancionada por el señor presidente de la República. Un saludo a todos ustedes, a los tres. Bienvenido. Gracias nuevamente por la Gracias. oportunidad de tenernos acá. Nosotros del Ministerio de Trabajo, recordando un poco a través de, desde el mes de marzo y abril, habíamos estado conversando, habíamos tenido que emitir un decreto de suspensión de los efectos del contrato, el decreto 81, como podemos recordar. Ese decreto 81 se dio y se trabajó de manera efectiva, rápida, tomando las consideraciones de que estábamos recibiendo en el Ministerio de Trabajo una gran cantidad de denuncias por despidos que se estaban dando a raíz de los toques de queda o más bien de las cuarentenas, algunas disposiciones sanitarias que se estaban dando en el país producto del COVID. Recordamos que los primeros casos del COVID nacen en el mes de marzo y el 27 de febrero hay una alerta por parte del Ministerio de Salud, de las autoridades, que íbamos a enfrentar una situación muy complicada por varios meses este año, producto de las consecuencias del COVID. Entonces, en base a esas consideraciones, nosotros tuvimos una conversación, convocamos a los sindicatos, específicamente al Consejo Nacional de Trabajadores, al CONATO, convocamos también a CONUSI y convocamos a el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que aglutina a todo lo que es el sector empleador. Ahí se estableció una resolución ministerial que recogía algunas situaciones preventivas para el COVID, pero luego de 2 semanas, luego de esas conversaciones, estimamos en una reunión de comisión tripartita que yace en la República de Panamá desde el 2012, que debía generarse en ese espacio, conversamos que debía generarse algunas medidas para lo que se iba a dar frente a la suspensión de los efectos del contrato y algunas otras medidas en medio de la pandemia. Entonces es importante aclarar de dónde nace toda esta situación. Entonces, ahí en esa comisión tripartita logramos conversar que había que tomar algunas medidas, algunas decisiones difíciles, producto de lo que se iba a dar. Y es que no podemos improvisar, ninguno de los tres sectores improvisar, porque si no iba a ser una catástrofe en cuanto a las situaciones laborales contra los propios trabajadores y trabajadoras y empresarios. Entonces, ahí en ese escenario conversamos y les explico a los tres rápidamente y llegamos a un acuerdo y producto de algunas consideraciones y observaciones tanto de CONATO y de CONUSI, que debíamos generar una mesa, un espacio de diálogo fuera de la comisión tripartita para poder dialogar sobre esta situación, instalar una mesa. Entonces, todo eso lo estuvimos conversando en el mes de abril, en el mes de marzo, previo a eso, para entonces llegar al 1 de mayo para que el señor presidente de la República instalara esta mesa. Un Viceministro. proceso difícil, un proceso difícil, pero sí necesito aclararle a la población de que a través de esa mesa que se instaló y que tuvimos 2 meses conversando, nosotros traducimos los acuerdos, los 22 acuerdos en una resolución ministerial, en un decreto, en una modificación, una ley y en este proyecto de ley. Este proyecto de ley recoge algunos de los acuerdos. Precisamente recoge entre 2 a 3 acuerdos. No los 16 artículos son en base a acuerdos. Nosotros tenemos que ser responsables, respetuosos del trabajo que se hizo en esa mesa. Nosotros tuvimos en algún momento en el plenario que presentar algunas notas indicando de que algunos temas tenían que ser regulados, como por ejemplo la extensión de la suspensión de los efectos del contrato. Algunos temas debían ser regulados como el 10º, porque el Código de Trabajo no lo contempla. Y los decretos del 10º no establece condiciones y medidas, y entonces para que no sea una crisis laboral teníamos que tomar decisiones. Entonces, obviamente algunos temas no pudieron arribar a acuerdo. Nosotros comprendemos eso. Tenemos que ser respetuosos de que los sectores no pueden tomar en algún momento algunas posiciones, porque obviamente hay que analizar cada una de ellas con detenimiento y consultarla con las bases. Entonces, ahora en este proyecto de ley, recogiendo, fíjense, que tuvimos que recoger, hemos recibido 20.000 denuncias de trabajadores, 20.000 denuncias, donde se recogen discriminación a los trabajadores y abusos en contra de los trabajadores. También hemos recogido abusos, también que se ha dado al momento del retorno de los trabajadores. En el momento de los retornos se dieron abusos e irregularidades. También recogimos en esa denuncia mutuos acuerdos que se daban de manera ilegal, violando los derechos de los trabajadores
violando los derechos adquiridos que debían recibir los trabajadores, que son esos derechos mínimos que garantiza la Constitución Nacional de la República. Vimos también que se estaba pisoteando el foro de maternidad. Es decir, no seguía corriendo ese foro de maternidad, seguía corriendo, y cuando regresaba la trabajadora, la reactivaban y le faltaba un mes de fuero, en base a que estaba corriendo, le terminaban el contrato. Entonces, eran una injusticia que nos estábamos dando cuenta nosotros en las denuncias que llevaban al ministerio, y que hay que ser franco, en algunas veces estamos limitados a poder actuar. Estamos limitados porque somos servidores públicos y tenemos que actuar en base al principio de legalidad, todo lo que la ley contemple. Entonces, hemos tenido la gran oportunidad, la histórica oportunidad, que en este proyecto de ley, donde la Asamblea Nacional hizo un gran trabajo, todos los diputados, miembros de este hemiciclo, dieron observaciones importantes para fortalecer el proyecto de ley. Se eliminaron, recibimos algunas observaciones de parte precisamente del Consejo Nacional de Trabajadores, teníamos que eliminar unos artículos. La Comisión de Trabajo hizo también una gran labor, se eliminaron los artículos, eso es importante, quiero volver a recalcar, los artículos que había que eliminar y que se solicitaron que debían eliminarse, se eliminaron. Lo de la jornada, lo de los recargos, lo del tema de los días de fiesta nacional, estos temas que estaban ahí en un primer borrador, en una primera propuesta, perdón, y disculpen, fueron eliminados. Y hoy escuchamos algunas protestas, somos muy respetuosos de las protestas, pero escuchamos algunas propuestas que seguían manteniéndose, hablando de los recargos y hablando de la jornada, y hablando un poco de que estamos violando el foro de maternidad. Entonces, yo quiero aprovechar este programa que presenta la verdad de los hechos a la población, precisamente para aclararle a la población de que no es así. El fuero de maternidad se mantiene y se ha fortalecido porque se congela el tiempo de la suspensión, y una vez se reactiven los contratos se extiende. Es un reconocimiento a las madres, a las trabajadoras de este país. Entonces, aquí no hay ninguna vulneración ni ningún perjuicio, efectivamente. Y así lo reconocieron las diputadas y diputados en la Asamblea Nacional en estos días de debate, donde escuchamos a las partes para tratar de poder generar un proyecto de ley consensuado. Ministro, nos muy satisfecho, Zulay. Sí, yo quiero hacerle una pregunta porque la población tiene muchas dudas. En un principio se señaló que todas las conquistas de los trabajadores se las estaban borrando de un solo tajazo, que lo que eran las jornadas extendidas de trabajo, lo que era el fuero de maternidad, lo que eran las horas extras que habían presentado en primer debate, que eran ilegales y atentaban contra los derechos de los trabajadores. Tengo entendido que en primer debate eso se eliminó y que incluso se hicieron más adiciones en segundo debate. Lo que pasa es que no estuve presente, fue mi suplente y él me estuvo señalando cómo iba en el pleno. Entonces, yo quisiera que se aclarara esto porque es muy importante que se establezca que no se ha lesionado los derechos de los trabajadores, porque esta es una conquista del PRD y una conquista de Omar Torrijos Herrera. Yo quisiera acotar algo, licenciado Tejada, y gracias por esta participación en nuestro programa. Yo quisiera acotar el hecho de que esta es una situación inédita que está ocurriendo en el mundo en general. Nosotros no estamos hablando de una situación común, sino una pandemia que se ha convertido en una sindemia a nivel internacional. Esto crea una lesión a la economía tanto de nuestro país como de otras naciones. Tenemos que mandar un mensaje a la población, tanto a la clase obrera o la clase trabajadora como a la clase empresarial, que tenemos que actuar en solidaridad porque de la manera como nosotros podamos trabajar de la mano juntos, podemos lograr la reactivación y que se vuelva a recuperar el movimiento de la economía del país. Si nosotros nos trancamos en los derechos que pueden tener uno y los derechos que pueden tener otros, definitivamente no vamos a seguir adelante para recuperar este país que tanto lo requiere, sobre todo porque todavía nos encontramos enfrentando esa gran pandemia que afecta al mundo entero, que se llama coronavirus. Entonces, siendo así las cosas, yo invito a la población, y aprovecho la oportunidad que lo tenemos a usted aquí, invito a la población, invito a la gente, a las personas, a la clase obrera, a la clase trabajadora, a la clase empresarial, que seamos un poquito más
solidarios, que trabajemos de la mano junto con el Estado y podamos lograr acuerdos que permitan, tales como esta ley, que permitan que la economía siga adelante, que la economía se fortalezca, porque en la medida que esto ocurra, todos nosotros nos vamos a favorecer para levantar a nuestra gran nación que es Panamá. Si unos toman partido y otros toman partido hacia su posición, aquí nosotros no vamos a poder lograr los acuerdos que necesitamos. Y estamos agradecidos enormemente con el gobierno, con el Estado panameño, que se ha involucrado en estos momentos como un juez para que las cosas se lleven en una balanza o se manejen de forma equitativa para poder lograr ese objetivo. Yo quería acotar eso porque es importante que la gente entienda que en estos momentos no podemos hablar solo de los derechos que nos corresponden a nosotros, tenemos que ponernos en los zapatos y frente a una situación inédita que es la que está ocurriendo en el mundo en general. Bueno, de hecho, Eri, en ese sentido, viceministro, yo quisiera también que usted nos diera su opinión con relación a lo que hemos estado viendo en los diferentes medios de diferentes, por todos lados. Hemos estado viendo de que muchos empresarios hoy en día se están aprovechando, es lo que se dice, que muchos empresarios se han estado aprovechando de esta situación para suspenderles los trabajos, los contratos a estos empleados y los están liquidando. ¿Qué va a pasar con eso? ¿O cómo lo están manejando? ¿Cómo lo están canalizando? Si hay una línea gratuita donde las personas puedan llamar y denunciar estas injusticias que también se están cometiendo, que las estamos viendo. Así es. Sí, precisamente se han dado muchas situaciones. Fíjate, en un supermercado de la localidad recibimos una llamada que estaban realizando ya en un lapso de 3 horas, habían realizado una cantidad de mutuo acuerdo bajo la presión de los trabajadores, o sea, presionando a los trabajadores. Precisamente el proyecto de ley, lo tengo aquí a mano, menciona en un artículo un procedimiento para que ese mutuo acuerdo se dé. Y de esa manera, históricamente, desde el año 1990, no había un pronunciamiento de parte de un gobierno para salvaguardar al trabajador y a la trabajadora frente a los abusos que se dan en un mutuo acuerdo. Nosotros no somos perfectos, todavía hay muchas cosas por hacer, porque hay algunas otras situaciones que nosotros debemos de ser fiscalizadores y vigilantes. Pero esto es un gran avance. Fíjese, yo acabo de ver un mensaje que estaba circulando de que se estaban lesionando los derechos de los trabajadores porque se iban a liquidar a los trabajadores y se le iban a disminuir su derecho adquirido. Fíjese, y los trabajadores lograron una gran conquista. Hombre, hay otras cosas más que ver, pero creo que es en estos momentos una crisis sanitaria ha sido importante. Yo tengo aquí el proyecto de ley, el artículo 8, el cálculo de la prima de antigüedad, y lo cito, en iniciación descrito en el artículo 224 y 225, respectivamente, para los trabajadores que han sido suspendidos y que tengan reducción de jornada. Esto también fue una observación importante de CONATO. Se calculará en base a los salarios percibidos durante los 6 meses anteriores al último salario mensual, antes de la declaratoria de emergencia. Eso es una conquista, compañero. Entonces, yo creo que decir que se está eliminando derecho a los trabajadores, eso está muy mal, porque eso no es lo que dice el proyecto de ley. Yo acabo de leer el proyecto de ley y precisamente este es uno de los puntos, además del mutuo, que estableció el sector trabajador y sector para proteger esta situación. Mira, estaban mandándonos esta semana unas solicitudes de suspensión de los efectos del contrato. Algunas empresas, inclusive farmacias y supermercados, que están abiertos, que están facturando y vendiendo, pidiendo suspensión de los efectos del contrato. Y eso está negado. Esa solicitud está negada, porque ellos nunca han cerrado. Entonces, hemos estado, créanme que no ha sido fácil, pero hemos estado día a día vigilantes para que no se den este tipo de situaciones. Ahora bien, este proyecto de ley también genera un mantenimiento, como decía nuestro amigo Eric, genera una situación de estabilidad del mercado laboral, una estabilidad del sector empleador, porque al extender la suspensión de los efectos del contrato, genera a que las empresas puedan seguir en pausa, esperando la reactivación en sus bloques o en sus actividades y poder recuperar y poder reactivarse con el pie de fuerza o con esos trabajadores y esas trabajadoras que tienen en pausa. Entonces, esto también genera una estabilidad para el sector empleador, para el mercado laboral, pero no se olvida a los trabajadores porque
nos decían dentro de las denuncias o dentro de las consultas, el módulo de consultas en la plataforma virtual de Mitradel, que qué iba a pasar con el décimo. Que cuando consultaban le decían que no le tocaba décimo, porque el decreto 221 del 71 es claro, que reglamenta la partida del décimo. Es que no nos toca porque ahí habla de que el décimo se paga en base a los ingresos. Pero si no hay ingresos porque hay una suspensión de los contratos, entonces no me va a tocar décimo. Pero precisamente la Asamblea Nacional de Diputados, en consenso con el sector trabajador, con el sector empleador y el órgano ejecutivo, establecimos un artículo importante que cubre esa situación frente al décimo, a la partida del 13º mes. Entonces, este es un proyecto de ley muy beneficioso y nuevamente agradezco el trabajo que se hizo ahí esta semana en la Asamblea Nacional, un trabajo complejo, pero hoy nos sentimos satisfechos. Hoy lo que se dio el tercer debate, precisamente nos sentimos muy satisfechos de que pudimos sacar un proyecto de ley bondadoso y beneficioso para toda la población, para todos, no para uno ni para otro. Aquí no hay vencedores ni perdedores. Y repito, hay muchas cosas por hacer. La población, obviamente, esos trabajadores suspendidos, estamos tratando y luchando para que esos bonos le lleguen. Estamos luchando fuertemente, vamos a estar lanzando una plataforma o relanzándola, una plataforma para poder que esos trabajadores puedan registrarse de una mejor forma. Y también hay que ir revisando también algunas otras cosas que tenemos frente a las necesidades de esos trabajadores y trabajadoras. Ministro. Entonces, eso es un poco la explicación sobre ese proyecto de ley, que de verdad nos sentimos muy contentos de que ya vaya rumbo a la presidencia para revisión del equipo legal del señor presidente de la República. Ministro, para terminar, porque el tiempo es oro y vamos a escuchar también a la otra parte, que sería el representante de CONATO, porque la población tiene que escuchar ambas versiones. Queremos señalar esta extensión para la suspensión del contrato hasta diciembre. ¿Le quita derechos adquiridos a los trabajadores que están previstos en el Código Laboral? Quiero que nos diga sí o no, porque esto la población es lo que quiere que se le explique. Y de una manera muy breve, porque tenemos que escuchar a la otra parte. Zulay, para ir al punto, la jurisprudencia laboral ha sido clara. Los derechos laborales se mantienen para los trabajadores aunque no tengan la suspensión de los efectos del contrato. Entonces, esta es parte de la información que ha estado girando, indicando que los trabajadores están perdiendo su derecho adquirido, y eso no es cierto. Entonces, nosotros queremos, y te agradezco por la pregunta, porque los derechos se mantienen. Lo único que sale afectada de la suspensión de los efectos del contrato es el tema de los ingresos, que por supuesto es importante, pero necesitamos que todas las trabajadoras y trabajadores mantengan su puesto de trabajo, porque una vez se reabra. Otros me decían, bueno, es que hay que esperar hasta diciembre. Puede ser 2 meses, compañero, puede ser 2 meses, puede ser 1 mes, puede ser 3 meses, porque no sabemos con precisión, esto es muy dinámico, cuando se reactiven los bloques. Entonces, hemos salvaguardado al día de hoy más de 275.000 puestos de trabajo, porque estaban en una cefalía el día martes, que se vence la última prórroga de la suspensión de los efectos de contrato de trabajo. Estos trabajadores, más de 270.000 trabajadores, quedarían en acefalía, en un limbo jurídico, y los empresarios tomarían medidas difíciles para esos trabajadores. Bueno. Entonces, la verdad que nos sentimos muy tranquilos, porque estas medidas de extensión de las prórrogas, de la suspensión de los contratos, genera una estabilidad para esos trabajadores. Este proyecto de ley solamente, y repito, no es para todos los trabajadores del país, que eso ha sido otra situación. Dice, bueno, esto aplica para todos los trabajadores y trabajadoras los que han estado trabajando. Precisamente no es así. Solamente aplican a los que han sido suspendidos a la empresa cerrada. Por lo cual, entonces, en ese sentido, no se produce un perjuicio a nadie. Por el contrario, se protegen los derechos y los puestos de trabajo, Zulay. Bueno, gracias, viceministro. Nos tenemos que ir a un cambio comercial y vamos entonces a escuchar al señor Eduardo Gil, que es representante de CONATO, para ver qué opina sobre la aprobación del proyecto 354. Pero para efectos de docencia, antes de irnos a cambio comercial, a mí me gustaría pues hacer un pequeño resumen a la población, porque estos términos son un poco complicados y técnicos. Hubo una suspensión de contrato por efectos del COVID, que estaba permitido por ley hasta el día martes. Hubo la necesidad o de extensión
la ley no permitía que hubiese una extensión adicional de esa suspensión de contratos. Por eso existía la necesidad de la propuesta de una nueva ley para que al mismo nivel de jerarquía se pudiera extender eso hasta diciembre. Por eso es que se está presentando la ley con tanta prontitud, y es por la necesidad de poder suspender los contratos para las empresas que no están generando ingresos. Con el efecto de lo que dijo, para efecto de lo que dijo el viceministro de Trabajo con respecto a los derechos adquiridos, hay que entender una cosa: cuando hablamos de derechos adquiridos se refiere al tiempo, pero él, cuando hace referencia a los ingresos, no es que se están afectando los derechos adquiridos del trabajador, porque los ingresos, cuando se refiere al 13º mes, que se entiende que también es un derecho adquirido, está suspendido, también esos pagos se suspenden. Solo por cuestión de docencia, para explicarle a la población. Bueno, tenemos que irnos al vamos a un cambio, porque vamos a escuchar a la otra parte, los Así representantes de CONATO. No nos cambien. Así es, manténganse. Pronto regresamos con Tras la Verdad.